pues termina la... Bien, chicos. Buenas tardes, chicos. Les saluda Antonio Eliot. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a pues continuar con las clases que dejamos el día de ayer. El día de ayer hablamos un poco más sobre el tema de los Incoterms y el día de hoy finalmente ya vamos a entrar un poco más a detalle, como en cada clase se viene haciendo, para tocar ya el tema de quiénes son los involucrados en esta cadena pues que venimos viendo y conociendo como la agroexportación. Vamos a esperar un minuto para poder empezar pues y permitir que algunos otros compañeros suyos puedan también conectarse a las redes. A ver. Unos segundos más y avanzamos. Bien, creo que ya podemos empezar. Bien, chicos, espero que hayan tenido pues un buen día el día de hoy, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que involucra la unidad 1 y cuyo título es Stakeholders en la agroexportación y su aplicación. Básicamente este tema, para quienes de repente tuvieron la oportunidad anteriormente de poder observar la ponencia de invitación a este curso que se dio hace unas semanas, básicamente hemos tocado algunos de estos temas de manera muy general. El día de hoy lo que vamos a hacer es aterrizar estas ideas y poder justamente hablar de cada uno, para que en las siguientes clases cada ponencia se enfoque en cada uno de estos eslabones que son importantes, aliados para nosotros como agricultores, como emprendedores, que deseamos estar incursionando en este rubro. ¿Ok? Para quienes recién se conectan, mi nombre es Antonio Eliot Ábalos. ¿Ok? Y básicamente, pues, a la actualidad vengo cursando y culminando una maestría en ESAN de agronegocios. ¿Ok? Al final de la exposición vamos a tener unos últimos 15 minutos donde van a poder ustedes realizar sus consultas y las que gustosamente yo voy a responder. Entonces, mientras que vayamos desarrollando la conferencia de hoy, les aconsejo que vayan tomando nota de algunas dudas que tengan o algunos puntos que quizás no les quedó claro durante la hora de la exposición. Bien, chicos. Entonces, empezamos en primer lugar con el tema de los stakeholders. ¿A qué llamamos básicamente stakeholders? Nosotros como stakeholders siempre vamos a conocer a todos los participantes que nos rodean en nuestro macroentorno e incluso en un entorno no relevante de nuestra organización. Básicamente nosotros como empresa podemos ser exitosos, pero para ser exitosos necesitamos de la mano de realizar alianzas, negociaciones con otros proveedores. Definitivamente como empresa nosotros tenemos una razón de ser, ¿ok? Entonces esa razón de ser es la que nosotros debemos responder. Sin embargo, van a haber algunas tareas que definitivamente pues podríamos quizás dentro de nuestro presupuesto, en un escenario muy optimista, el poder realizarlo. Sin embargo, si nosotros calculamos no solo costos, sino calculamos tiempo, vamos a ver que el factor beneficio-costo no va a ser tan rentable.
En algunos casos incluso podríamos pues hasta invertir mucho más de lo que nos serviría tercerizar estos servicios. Entonces justamente el tema de tratar de hoy sobre los stakeholders es que ustedes conozcan cada función de cada uno de ellos y puedan tomar la decisión, porque justamente de esto se trata, de una toma de decisiones, de saber con quiénes trabajar y con quién no. Y básicamente decidir cuál de estas tareas poderlas tercerizar. Entonces, básicamente, en este caso, mi posición inicial es de que ustedes tomen la tercerización de estos servicios, pero finalmente al terminar la ponencia son ustedes quienes finalmente deciden si tomar todos o alguno de ellos, o bueno, en algún caso ninguno, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista diferente. Entonces, stakeholders definamos como todos los participantes que están alrededor de la empresa, dentro del macroentorno, dentro del entorno no relevante, y que básicamente tienen alguna función o alguna relación con nosotros, ¿ok? Eh, quiero descartar en este caso solamente por este punto a el siguiente recuadro, como ustedes ven aquí. Nosotros, lógicamente, para elaborar, para preparar, para empacar la fruta, necesitamos a otros proveedores nacionales e incluso internacionales, como algunos proveedores de caja, de bolsas, de paletas, importación o compra nacional de pesticidas, de agroquímicos, de bioestimulantes, y lógicamente también necesitamos asociarnos con algunas certificadoras internacionales, y entre otros proveedores que pueden ir surgiendo en el camino. Sin embargo, como lo mencioné en la primera exposición del día lunes, el día de hoy dentro de la agroexportación tenemos muchos procesos, pero en este curso nos estamos enfocando precisamente en la distribución física internacional, que involucra el proceso desde que el contenedor pues sale del packing y se exporta a destino, y lógicamente todas las tareas que hay previa a las campañas de perecibles. Entonces, a estos proveedores, a estos no es que sean no sean stakeholders, sino que simplemente en este caso no intervienen. Su relevancia no es importante en este proceso. Entonces, básicamente tenemos dentro de los stakeholders, dentro de los aspectos generales, a las agencias de carga y aduanas, ¿ok? Tenemos al transporte terrestre, tenemos a las líneas navieras y aerolíneas, tenemos también a los terminales extraportuarios, que lo tocamos el día lunes, tenemos a los puertos que pueden ser APM, pueden ser de Ipigüera aquí por Callao, podemos tener el puerto de Paita, de Matarani, de Pisco. También tenemos las entidades gubernamentales, porque el gobierno no aliado a la empresa no genera un crecimiento al país. Entonces, definitivamente, el grano de arena de la empresa privada como el gobierno deben ser equitativos. ¿Okay? Tenemos a los couriers, que son los que básicamente envían los documentos a destino, y también tenemos algunas entidades emisoras de certificados de origen, que lo requieren muchos destinos para este tipo de productos. Y lógicamente no podemos dejar de resaltar al equipo de exportaciones, que es el equipo realmente quien maneja una campaña, quien se pone el equipo al hombro y que justamente tiene que tener el control de todos estos stakeholders que estoy mencionando dentro de este slide. Y como es de costumbre, lo resalto con esta estrella porque sigo considerando de que sin un equipo de exportaciones muy preparado, muy experimentado, la campaña no va a dar efecto. ¿Ok? Entonces empecemos por el primer caso. Tenemos dentro de los stakeholders a las líneas navieras o aerolíneas. ¿De qué va a depender básicamente la elección? Yo tengo que trabajar con una de ellas en cada tipo de embarque. Como exportador, yo puedo decidir trabajar un bloque de mis exportaciones como embarques marítimos, o también puedo trabajar como embarques aéreos. Va a depender mucho de la coyuntura, de la circunstancia que tengamos. ¿Ok? Entonces, dentro de las líneas navieras, básicamente podemos definir que son empresas, son personas jurídicas que básicamente representan a cada buque, representan a cada nave que llega al Callao y a los diferentes puertos del país. Dentro de sus funciones principales, pues, es el traslado marítimo de los contenedores. Sin embargo, el día de hoy, más que tocar a fondo sobre qué son, qué diferentes líneas hay, vamos a tocar básicamente cuál es su función y cuál es el meollo del asunto donde ellos intervienen. Entonces, en cuanto a las líneas navieras, podemos mencionar de que cuando nosotros tengamos contactos con ellos, es vital que nosotros podamos tener una relación, por decirlo así, amical. Porque mientras más cercano sea el exportador a la línea naviera, de todas maneras, los fletes que te puedan brindar la línea van a ser muy importantes, van a ser muy reducidos, van a ser costos
exclusivos para un cliente. Lógicamente que esta exclusividad va a ir de la mano con el compromiso que tenga el exportador con la línea, con la sinceridad, porque finalmente si yo de repente me siento a conversar con una línea y de pronto le digo que voy a exportar 800 contenedores y al final termino sacando 50, definitivamente el margen de error siempre va a aparecer en una campaña. Pero este margen de 50 a 800 definitivamente pues deja al aire y deja en un grave estado a las líneas navieras, porque tengamos en cuenta de que todos estamos involucrados y al dar una información falsa, definitivamente los espacios que finalmente tú no estás usando, lo va a usar, lo debía usar otro exportador, pero como tú le prometiste a la línea que ibas a usar todos, entonces allí ya estamos dando una falta de confianza, ¿no? Sin confianza, sin buena fe, no hay negocio, ¿ok? Sin embargo, también, ya que estoy mencionando el tema del volumen, la habilidad del exportador, la habilidad de comunicación que debe tener el exportador está en llegar a un acuerdo con todas las líneas navieras, no solo con las más pequeñas, las medianas, sino también con las grandes, a llegar a un acuerdo donde tú te sinceras como cualquier exportador que inicia y tener un flete sin amarrar un volumen predeterminado. Quiero decir de que la línea no te va a decir te doy este flete si tú me das una carga por lo menos de 50 contenedores, de 10, de 20, como ustedes lo quieran manejar. Si a ustedes les conviene manejar de esa forma, háganlo, pero en mi experiencia yo les aconsejo que no es bueno llegar a lidiar con un volumen. Lo que ustedes pueden pasarle a la línea es una proyección por cada semana de los contenedores que ustedes van a cargar, o al menos pasarle una proyección semanal de cada contenedor por cada destino que voy a embarcar. Por decirlo así, elaboro un cuadro muy simple donde divido las semanas desde la 1 hasta la 52, ¿no? Y pongo los destinos por continentes: Europa, Asia, América, y coloco un estimado. De esa manera ya pues la línea tiene una idea de semanalmente cuántos contenedores te puede dejar disponible. Porque puede ser la situación de que de repente tú en una semana pediste 5 y se da una situación pues muy optimista y de pronto exportas 10. Entonces tú también tienes que tener esa visión a este futuro de que puedes también tener un plus adicional en cuanto a embarques. Y eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante. Trabajar también con las líneas que no te pidan un volumen mínimo es posible. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las aerolíneas, vamos a ver el siguiente archivo. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, básicamente, en cuanto a las aerolíneas, como yo les estaba informando, en la primera clase hablamos de este punto. Entonces, en realidad, si bien es cierto, nosotros tenemos la capacidad de poder acercarnos a una aerolínea y poder pedirle sus itinerarios, realmente aquí, dado que la logística aérea debe ser mucho más rápido que la marítima, generalmente con quien tenemos el contacto directo es con un agente de carga. Es el agente de carga quien finalmente te va a dar la cotización de las tarifas y justamente es quien él va a asegurarse, va a asumir la responsabilidad de colocar tus paletas, porque no son contenedores, recuerden, por aéreo no trabajamos con contenedores, colocar tus paletas en la aeronave pues selecta según el destino o el viaje trazado. ¿Ok? Entonces, yo allí también les aconsejo que puedan revisar tarifas, pero como les digo, el mejor conocimiento definitivamente lo va a tener el operador de carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puedo resumir aquí en cuanto a la función, a la participación de las líneas y aerolíneas? Son vitales porque cuando tú quieres hacer una campaña, lo primero que tienes que conseguir son los fletes marítimos. No puedes ir hacia otro stakeholder si es que no tienes esto. Entonces, la idea es esa, de que tú te sientes previa campaña. Si de repente tu campaña empieza ahora en agosto, tú ya desde mayo has tenido que estar cotizando fletes y cerrando no con una, sino por lo menos con 3 a 5 líneas. Nunca te fíes de una sola.
Porque ten en cuenta de que, si bien es cierto, las naves tienen servicios semanales, puede que haya algún percance y alguna nave no recargue. Entonces ya tengo en mi bandeja otras opciones que puedo tomar y así evito el riesgo de no cumplir un compromiso con mi cliente. Acuérdense que los clientes en destino buscan volumen y buscan exportadores que puedan cubrir la mayor cantidad de meses del año y los puedan abastecer durante esos meses del año. ¿Ok? Entonces, para resumir el tema de las líneas y las aerolíneas, hay que indicar que la planificación es importante. Inicia las negociaciones por lo menos 2 meses antes del inicio de campaña. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes. No esperen tener recién el cliente para ir cotizando. Si yo ya tengo una idea de lo que puedo hacer, entonces ya voy cotizando ciertos destinos, ciertos servicios. Y otro plus adicional que yo les puedo dar, si por ahí yo tengo idea de que quiero embarcar a Europa y por ahí mi destino es, no sé, España, Barcelona, de repente es Livorno, Italia, no se limiten a cotizar solamente España e Italia. Coticen por allí algunos países cercanos, Portugal, Cines, pueden cotizar Rusia, San Petersburgo, que es el puerto. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque finalmente cuando el cliente llega a un punto de confianza contigo y ve que la fruta que le estás vendiendo es buena, te va a pedir más puertos. Y en plena campaña, cerrar fletes a veces te resulta mucho más alto y no puedes negociar condiciones en destino. Entonces, siempre mira y avanza siempre un paso adelante que tu cliente. Si ya te pidió Europa, trata de cotizar varios destinos, ¿no? Sincérate con la línea, dile, no tengo proyección todavía, programación de carga con estos destinos, pero estamos cerca de los puertos, entonces probablemente me los van a pedir e inclúyelos en mi contrato. No te va a hacer nada menos. Si finalmente dentro del contrato no cumples con esos países, no hay problema, no los cumpliste, ¿no? La idea es que puedas tener muchas opciones, ¿ok? Acá vamos a ver un poco de estadística de las líneas navieras, solamente muy puntuales porque este tema lo vamos a tratar a detalle el día de mañana. Les recomiendo una fuente. A veces muchos escucho que me preguntan o preguntan a terceros sobre el tema de cuáles son las líneas más nombradas o de qué manera yo puedo asegurarme que una línea naviera realmente es confiable, ¿no? Entonces aquí yo les dejo una fuente. La fuente se llama Alpaliner, ¿ok? Que es básicamente una empresa que se encarga de hacer cada día, no es que cada mes, lo hace a diario sobre el ranking del top 100 de todas las líneas navieras a nivel mundial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el cuadro, van a ver que en primer lugar está APM, seguidamente con la empresa Mediterranean Shipping Company, Costco, CMA, Hapag-Lloyd, One, Evergreen, Jiangmin, ¿okay? Hyundai, PIL, Wanhai, entre otros. Justamente esas 12, 11 líneas navieras que están entre los primeros 11 puestos son justamente las líneas que a mi parecer yo les recomiendo que puedan trabajar con ellos. Por la experiencia que he podido tener con cada una de ellas y que te pueden brindar confiabilidad de que la carga va a llegar como tal. Les aconsejo no trabajar con algunas líneas que no están dentro de este top, porque realmente he visto y he presenciado casos donde nunca se supo dónde estuvo la carga, o si la carga fue dañada, finalmente la empresa, la línea naviera, no asume ningún costo. Entonces, hay que trabajar siempre con las empresas que estén certificadas, ¿no? Es increíble en realidad que estas líneas pertenecen a consorcios incluso, ¿no? Donde solamente son consorcios exclusivos, donde entran las primeras 5 líneas navieras, hay otros consorcios de las primeras 10, entonces realmente es importante que ustedes tengan este material a la mano, ¿ok? Esta es una excelente herramienta para revisar la confiabilidad y prestigio de la naviera que ustedes van a elegir. Entonces, en este caso, yo realmente sí les aconsejo que si ustedes tienen alguna tarea en la cual tienen que determinar con qué líneas trabajar, recurran a esta fuente, porque finalmente les va a botar la data diaria. No es una data mensual, es una data diaria, por lo tanto es importantísimo. ¿Ok, chicos? Bien, pasemos a la gente de carga y a la gente de aduanas, ¿ok? Entonces, básicamente, hace muchos años, en realidad estamos hablando pues de unos 8 a 10 años, el agente de carga y la agente de aduana trabajaban de una manera muy separada.
qué es un agente de carga? ¿Qué es un agente de aduana? El agente de carga básicamente va a ser la persona jurídica que va a velar y va a realizar toda la operatividad logística desde el traslado de tu carga, desde tu packing, hasta que se coloca dentro del buque y lógicamente también hace tareas documentarias, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que se encarga de revisar los BL, se encarga de realizar la factura, se encarga de preparar los fitosanitarios, los certificados de origen, y también tiene una tercera tarea, que es la regularización de dudas, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que la agente de carga hace el 95% de toda tu tarea. Entonces, la confianza que tú tienes con tu operador de carga tiene que ser mucho más grande que con la que tenías con la línea naviera. Porque finalmente el operador de carga es el corazón de tu operación. Yo lo veo así, porque es básicamente quien va a coordinar literalmente por ti con todos los otros stakeholders. Sin embargo, eres tú el exportador. Eso no te olvides. Tú eres el dueño de la carga. Pero, ¿qué es un agente de aduana? Si ya sé que el agente de carga se encarga de 3 puntos que hemos mencionado, el tema logístico, el tema documentario y el tema de la regularización de dudas. ¿Quién es el agente de aduana? ¿Qué función cumple? Entonces, el agente de aduana justamente es el que hace esta tercera tarea, que es la regularización de dudas. Son también personas jurídicas que tienen un representante legal que se encarga de hacer tareas durante el proceso de carga para gestionar el tema de los aforos, pero también, y aún más importante, las tareas post-campaña. El tema de reducción de las dudas a través de tus facturas comerciales, y se encarga de velar de que todas tus DAMs sean pues regularizadas correctamente. ¿Ok? Entonces, hace muchos años existían muchos operadores de carga por una cuenta y muchos operadores de aduana por otro lado. Ambos cumplían una tarea muy importante. Sin embargo, se llegó a percibir de que tener muchas comunicaciones y muchas personas cortaba la comunicación. Entonces, el agente de carga lo que hizo es hacer una alianza con un agente de aduana, y justamente eso ya el exportador solo recurre al agente de carga, y es el agente de carga quien ya internamente decide contratar a su proveedor como agente de aduana. ¿Ok? Entonces, dentro de algunos agentes de aduanas tenemos a Lorex de Mola, tenemos a Chavi Mochic, tenemos a Hard Rock Aduanas, ¿ok? Pero finalmente, ustedes cuando contraten un servicio logístico, asegúrense que el proveedor tenga este agente de aduana. Tienen dos opciones. Algunos agentes de carga ya tienen su propio agente de aduana, sin embargo, otros lo tercerizan. Es importante saber con qué agente de aduana están trabajando, ¿ok? Y cuando nos damos cuenta que un agente de aduana trabaja con demasiados operadores, hay que tratar de pedirle al operador de carga que busque una opción más, porque definitivamente llega un momento en campaña donde se satura y nos quedan debiendo muchas dudas por regularizar. Y eso contabilidad afecta. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto para resumir lo que hemos conversado. Les indiqué que pues es el 95% del éxito de tu campaña. ¿Ok? Un mensaje que les puedo dar es: cotiza con varios agentes, investiga, date un tiempo. No cotices con el operador que te recomendó el amigo. Revisa, googlea, de verdad que hay muchas fuentes, y justamente si ustedes me piden qué recomendaciones de algunos operadores que les pueda dar, lo pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos a TPP, a Hardrock, Antares, New Transport, APM incluso, y DP World ahora que también se está lanzando desde el año pasado en el rubro del tema operativo logístico. Entonces, buenos operadores de carga hay. No se vayan por el operador más barato. Eso en realidad, al fin y al cuenta, nos va a salir más caro. Lo que tienen que valorar es su servicio. Pero si pueden estabilizar los precios de cada uno, es la mejor opción para hacerlo, y pueden hacerlo. También este operador de carga y aduanas, ¿qué es lo que hace? Coordina y maneja a los demás stakeholders, el transporte, el SENASA, la certificadora, las líneas navieras, porque lógicamente la gente de carga ya tiene su proveedor de transporte. Entonces, él te va a vender el transporte. Se van dando cuenta de que todas las cosas que tenemos en mente, las dudas que tenemos ya, esta persona se está encargando de concatenar toda esta información. Entonces, aquí el key del asunto es de que el agente de carga tiene que ser confiable para ustedes, ¿ok? Yo siempre lo considero como que es tu mejor compañero. Si eliges bien, te va a ir muy bien. Si has elegido mal, definitivamente vas a tener grandes problemas, ¿ok?
El mensaje que les doy con esto es que diversificar proveedores te da mayor poder de negociación. Ellos movilizarán tu carga, pero recuerda que tú sigues siendo el dueño de la carga. Si ustedes quieren averiguar un poco más en SUNAT sobre un estado de los operadores, estos se encuentran habilitados, se encuentran suspendidos, tienen algún tema ahí pendiente, pueden ingresar a la aduanet.gov.pe, donde básicamente les va a salir esta captura de pantalla, y con calma, no se preocupen chicos, estos datos lo vamos a ir viendo en una clase exclusiva, donde hablamos de la agente de carga. ¿Sí? Entidades gubernamentales, como les dije, el sector privado y el sector público tienen que trabajar de la mano. ¿Okay? SENASA es una entidad tan importante como lo puede ser un exportador. ¿Okay? Entonces, SENASA, su función principal es preparar las inspecciones fitosanitarias previo a tu carguía. Si yo de repente quiero cargar un contenedor el día de mañana en mi fundo, finalmente lo que tengo que hacer es un día antes haber avisado y haber gestionado a mi operador de carga para que programe la inspección del día siguiente. Porque lo que hace SENASA es un día antes programar a toda la relación de ingenieros que ellos tienen y derivarlos a los diferentes packings de cada región. Hay un local en SENASA en Ica, tenemos un local SENASA en Guaral, en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, la relación que tengamos con SENASA es una relación que te lleva a largo plazo y a todas las campañas que tú puedas tener. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque mientras que tú cumplas con los protocolos, SENASA te va a seguir tratando mucho mejor. Con esto quiero aclarar que SENASA no es una entidad que de repente te va a poner una piedra en el zapato, porque muchos exportadores, en nuestro grosso error y falta de conocimiento, lo asociamos a eso cuando algo nos va mal, cuando nos rechazan una carga, cuando no nos quieren inspeccionar un contenedor. Entonces, buscamos lo más fácil y decimos, SENASA está muy exigente, pero realmente nosotros estamos cumpliendo con las labores, con el protocolo que ellos nos mandan, realmente estamos cumpliendo con los requisitos para ese destino. Entonces, tenemos que ser objetivos y ver a SENASA como un gran aliado, mientras que tú cumplas realmente todos los procedimientos, no solamente de exportación, sino la salubridad dentro de tu packing, y tanto para el personal como para la fruta que vas a exportar, realmente SENASA te va a dar muy grandes beneficios. Al día de hoy, SENASA está permitiendo que aquellos buenos exportadores que justamente exportan la fruta a Europa puedan capacitar dentro de su packing a 2 o 3 personales de este exportador y los conviertan de manera literal por ese periodo de tiempo de campaña en ingenieros SENASA. Entonces ya no necesitas tú estar programando a diario. Pero ese es un recurso buena fe que junta a la entidad SENASA con el exportador. ¿Ok? SENASA siempre va a valorar mucho tu imagen y el desempeño del exportador. Si yo le digo a SENASA que voy a cargar 5 contenedores a las 9, 10, 11, 12 y 1 de la tarde en ese orden, yo tengo que cargarlo en ese tiempo. Porque si yo de repente me paso, lo que va a hacer el ingeniero es retirarse. Y eso deja un mal precedente para SENASA, porque lo que va a hacer el ingeniero es ir a su local y darle la queja al encargado, al jefe encargado de esa localidad. Entonces, todos estos temas, todas estas observaciones que los ingenieros nos hacen, puede conllevar a que nos cierren el packing. Y cerrarnos el packing implica cerrar la campaña, no importa si tienes fruta en stock, no importa si tienes que devolver contenedores, si tienes contratos ya prefirmados, la campaña se cierra y no hay forma de resarcir este dictamen de SENASA. ¿Ok? Entonces, una proyección que yo les puedo dar un consejo es proyéctate a gestionar directamente las actividades de SENASA. ¿Cómo lo hago, profesor? Lo vamos a ver unas 2 o 3 clases. No me quiero explayar mucho en ese tema, pero esa es la meta que tiene que tener un exportador. Pero para poder hacerlo, tiene que asegurarse que su equipo de exportaciones esté bien preparado y conozca muy bien el rubro. En caso contrario, nos vamos a ir patinando. ¿Ok? ¿Qué más? Otros stakeholders que hemos visto en el primer slide, tenemos a los puertos y a los aeropuertos. Lógicamente, dentro de los puertos que tenemos, dejemos ya de centralizar la operatividad. Muchas veces nos quejamos ante el gobierno de que no hemos descentralizado algunas regiones, sin embargo nosotros, dentro de nuestro primer pensamiento, surge el tema de que todo tenemos que marcarlo por Callao.
Sí, el puerto de DP World, de APM, son los puertos más convenientes, son los más conocidos, los que incluso han inyectado más dinero. Pero, ¿por qué solamente pensar en esos muelles? El Perú tiene muchos puertos que justamente por la falta de iniciativa, por falta de organización, de comunicación de los exportadores de diversas regiones, tenemos muchos puertos abandonados. Tenemos puertos como el de Paita, el cual sí realmente responde a la demanda que está teniendo. Incluso ya no se está dando abasto porque el volumen exportado por Paita es mayor cada año. Entonces, eso da una muestra de que el exportador que reside en Piura tiene mucha comunicación con el resto de sus compañeros. ¿Ok? Y acá va un tema de herramientas de benchmarking, revisar qué es lo que está haciendo mi otro compañero exportador y no verlo como un rival, sino aprender de las herramientas. Pero a la vez del benchmarking también hay que realizar tareas de sinergia, donde yo le pregunto al exportador qué es lo que está haciendo, cuánto va a exportar, para ver si le podemos dar un feedback al puerto a dónde pertenecemos y lógicamente decirle, ¿sabes qué, puerto? Ya no vamos a exportar 1000 contenedores, vamos a exportar el otro año 2000, entonces te preavisamos para que puedas invertir y puedas proyectarte. Lógicamente que la información que le damos tiene que ser una proyección de buena fe. ¿Ok? ¿Y por qué justamente hablo mucho del tema de la descentralización? Porque justamente así como tenemos puertos muy grandes, tenemos los puertos de Matarani, tenemos los puertos de Pisco, que tienen toda una capacidad enorme, que podrían satisfacer a regiones exportadoras que se encuentran en Trujillo, en Chimbote, en todo ese grupo Chavimochic, que sin embargo bajan hasta Callao, cuando podrían de repente coger los puertos de Salaberry. ¿Ok? Entonces, estos puertos realmente tienen mucha proyección, incluso muchas líneas navieras quieren llevar sus contenedores allí, pero en muchos años los contenedores o las naves que han llegado no pasan de 10. ¿Ok? Salaberry, si no me equivoco, ha exportado 26 contenedores a lo mucho, pero no es un tema del puerto. El puerto tiene todas las ganas de invertir. Lo que falta es comunicación entre los exportadores que están dentro de esa región. Dirigirse como grupo al puerto y decirle, nosotros queremos hacer crecer la región y lógicamente queremos embarcar por aquí. Realmente para el exportador les haría mucho más económico ese flete terrestre, pero lamentablemente aún tenemos la visión de que queremos mandarlo todo por Callao y de repente también nos falta investigar un poquito más. Pisco. Pisco es un puerto realmente increíble, tiene mucha capacidad y podría ser un buen canal para descongestionar el puerto del Callao, ¿ok? Pero lamentablemente los exportadores de Ica, de Pisco, de Chincha se siguen yendo por Callao. Sí están embarcando por Pisco, pero el volumen es muy poco. Y lógicamente al ver eso, las líneas navieras no llegan. Entonces el puerto se queda moviendo solamente a un 40% cuando lo que debería mover es el 100% de su totalidad. Entonces lo que hacemos es congestionar el puerto de Callao y al final todos nosotros salimos con extracostos. Y esa no es la idea finalmente. Entre los aeropuertos tenemos el del Callao, que es el más común, y lógicamente pues es un tema ya que lo trata directamente el operador de carga y que se supone que la operatividad, el tema de espacios debería ser más rápido. Pero con todo este tema de la pandemia, los tiempos de tránsito incluso se han alargado en el tema de las aerolíneas y a veces ya no están saliendo tan seguido estos vuelos. Entonces es un punto, al menos ahorita en esta situación coyuntural, evaluar si realmente necesitamos invertir en una exportación aérea. ¿Ok? Dentro de los puertos, como les mencioné, tenemos pues que en una información pues de la APM, que es la Autoridad Portuaria Nacional, el incremento de naves recibidas con respecto al año 2018 fue de 3%. ¿Ok? Sin embargo, para este año, entre el 2018 y el 2019, si bien es cierto, el incremento fue de 3%, vayamos un poco más a ver cada puerto por detalle. Podemos ver que el puerto de Callao ha disminuido en 0.3% la recepción de naves. ¿Ok? Algunas líneas no han mandado a sus naves al muelle de Callao porque justamente hay mucho congestionamiento y lógicamente también hay temas coyunturales adicionales como que de repente que la uva se junta con la cereza de Chile y lógicamente las líneas prefieren mandar sus naves a Chile para recoger una cereza que tiene mucho más valor que de repente que la uva fresca que tenemos aquí.
En el caso del puerto de Paita, este sí aumentó en un 15.5% la recepción de naves, porque en realidad Paita se está convirtiendo en un hub prácticamente. Entonces es algo para analizarlo. Lo que falta es que comiencen a llegar más empresas, porque ahorita básicamente es TPE, que es el terminal portuario Eurondino, quien está manejando todo esto, ¿no? Entonces falta un poco más de inyección en ese aspecto. También tenemos el puerto de Matarani, el cual aumentó en 4,1% de recepción de naves. ¿Ok, chicos? Esto es un poco algo global, lo vamos a tener más a detalle en las siguientes clases. Va a ser una conferencia por cada stakeholder, donde vamos a aprender mucho más detalles. ¿Ok? Acá también podemos ver pues de que a nivel nacional, también en esta torta brindada por la APN, 1.651 naves de portacontenedores, que son los que estamos viendo, tuvieron un incremento de un 1.9% con respecto al 2018. ¿Ok? El puerto del Callao tuvo un crecimiento ahí en 72% del total, del total de contenedores, ¿ok? Y lógicamente allí también podemos ver pues la gran pregunta que dice, ¿qué pasa con Pisco? Justamente les hablaba de Pisco hace un momento y por qué Pisco está figurando antepenúltimo. Entonces, imagínense cuántas naves han llegado a Pisco. En el 2019 fueron 26, en el 2018 fue 15. Hubo un incremento lógicamente del 73.3%, pero comparen cuántas naves llegan a Callao, cuántas naves llegan a Paita. Y la responsabilidad es netamente de nosotros los exportadores. Eso sí, y se lo dejo claro, porque si los exportadores no se juntan a conversar, realmente esto se va a mantener como tal. Terminal extraportuario es otro de los stakeholders, quien básicamente es una sede adicional, una sede antecedente que se encuentra previo a la llegada a los puertos. ¿Ok? Básicamente los terminales extraportuarios nos sirven de almacén de contenedores vacíos y también llenos. ¿Ok? Son sedes donde nosotros, así como en el puerto, también podemos guardar, almacenar algunos contenedores llenos porque tienen enchufes y nos pueden dar energía. Entonces, básicamente ustedes tienen que tener claro que los terminales extraportuarios, su función principal es el almacenaje de contenedores vacíos y, lógicamente, el retiro de estos contenedores a través del operador de carga. Pero, profesor, ¿yo puedo decidir con qué terminal voy a trabajar? No, en este caso no. Tú puedes decidir con qué línea vas a trabajar, ¿ok? Pero tú no puedes decidir en teoría, porque cuando ya alcanzas un volumen muy grande a tal punto que puedes sentarte a negociar, sí podrías, pero en este caso tú no puedes decidir a la locura con qué terminal vas a trabajar. Si yo trabajo con MSC, su terminal único y exclusivo es Mecloc. Por ahí tiene Neptunia, pero Neptunia son para otros exportadores que tienen un tipo de contrato adicional que se conoce como Plex. ¿Ok? Tenemos a MSC y a PIL, justamente, que retiran sus contenedores vacíos de Neptunia. Tenemos a Hapag-Lloyd, que anteriormente también retiraba de Tramarsa. A Yangmin y a la línea Evergreen, que retiran sus contenedores vacíos de TPP. A One, que retiran de Contrans, ¿ok? A One High, que retira del terminal Imupesa. Maersk Line, Sealand, Hamburg Sub retiran de Alconza, ¿ok? Y también retiran en TPP Pisco, porque son las dos únicas líneas que han apostado por quedarse en Pisco, ¿ok? Y, lógicamente, las diversas líneas en Paita que retiran de TPE, de Neptunia, básicamente. Entonces, esto es como un coquito para ustedes, porque el día que ustedes asuman alguna labor de operador logístico, esto tienen que tenerlo de memoria. El primer mes tiene que ser de memoria y ya los siguientes meses tiene que ser ya por default. ¿Ok? Es importantísimo saber con qué línea trabaja mi exportador y de inmediato saber de dónde voy a retirar. Entonces sí, yo les recomiendo que tomen nota de esto porque a veces se nos complica mucho con tantos participantes que hay en esta cadena. Finalmente tenemos a las entidades certificadoras y de origen. ¿Ok? Entonces, estas entidades emisoras de certificados de origen, básicamente, como su nombre lo dice, su función principal es emitir certificados de origen. Profesor, ¿y qué es un certificado de origen? Básicamente, el certificado de origen es el documento que te permite obtener, que lógicamente lo emite estas entidades a través del exportador, pero que le permite al cliente presentar este sustento para poder pues beneficiarse de algún agua Loren que nos haya permitido pues generarse durante los tratados de comercio que se hayan hecho anteriormente.
¿ok? Entonces, de repente, si por allí yo tengo alguna carga que está afecto a algún beneficio del certificado de origen, es mejor solicitarlo, es mejor trabajarlo, porque generalmente, pues, los beneficios son de cero, puede ser 6% o 11% de valor. Son números que les doy de manera general, no quita de que hayan otros porcentajes, que reduce, lógicamente, tus derechos arancelarios. Sin embargo, hay que saber cuándo usarlos, porque, lógicamente, si yo los uso, si uso este beneficio, tengo que ver de que luego van a haber otros beneficios como el drawback, etc., donde ya yo no puedo aplicarlos. Eso es en cuanto a la importación, ¿ok? De todas maneras, le doy como un plus adicional. ¿Cuáles son las entidades más conocidas? Tenemos a ADEX, tenemos a la Cámara de Comercio de Lima, tenemos a la Sociedad Nacional de Industrias. Profesor, ¿con cuál trabajo? En realidad tú lo puedes decidir, porque finalmente allí es donde tú tienes mayor conocimiento. Lo único que tienes que tener es tu clave UCE, tu clave SOL, se lo derivas al operador de carga, y el operador de carga es quien finalmente va a preparar estos documentos. A ti lo que te va a enviar el exportador de carga es el draft del certificado de origen para que tú lo revises y, lógicamente, estando ok, recién se procede a emitir. ¿Ok? Entonces, es importantísimo trabajar con un certificado de origen que realmente sea útil para ustedes. Me ha pasado que a veces hay algunas entidades que se complican mucho para trabajar certificados de origen con un destino puntual. Sin embargo, recurro a otra entidad y lo hace mucho más rápido. No digo que una sea mejor que la otra y viceversa. Simplemente de que hay que tener opciones, hay que tener un abanico de opciones. Y lo que yo siempre les recomiendo es provean esta información antes de la campaña al operador, para que el operador revise, ingrese a la BUCE y revise si las claves y los usuarios que ustedes les han brindado están activos. No esperemos de que se dé el primer embarque para recién pasárselos, y cuando se lo pasemos tengamos demoras en generar estas claves, y realmente la revisión documentaria tiene que ser rápida, no se puede esperar. Puede que en un abrir y cerrar de ojos la nave zarpe, los documentos no lo hemos enviado, e incluso puede suceder que la nave ya está viajando, está a punto de llegar, y por estos temas no tenemos pues mayor avance. ¿Qué les recomiendo? Lleguen a generar una carta, lleguen a generar un acuerdo donde su titular gerente, donde su gerente pueda autorizar a estos operadores de que les puedan generar un sello del exportador. Porque generalmente cuando se emite el draft, el cliente lo aprueba, que es el exportador, lógicamente, y luego el operador lo emite, tiene que traer estos documentos a nuestras oficinas para que nosotros nos tomemos el tiempo de sellar cada documento y firmarlo. Esto genera muchas demoras, estás perdiendo un día más, porque entre que vas y vienes ya perdiste un día adicional. Entonces, y aunado también a este tema del distanciamiento social y tener menor contacto físico, yo creo que trabajar una carta, ¿no? De repente, si lo quieren legalizar notarialmente, bienvenido sea, donde ustedes le provean un formato de sello al operador de carga. De verdad les aseguro que va a agilizar muchísimo la exportación. Y bueno, finalmente, para cerrar con el último stakeholder que aquí tenemos al courier. El courier es básicamente algo muy conocido por muchos de ustedes. Son pues empresas que se encargan del envío, tanto de expo como de impo, de diferentes muestras, documentos, carga más grande. Y los principales son pues DHL, TNT, UPS, FedEx, pero también hay otros. Definitivamente hay otros. Pero este stakeholder también trabaja de la mano con el operador de carga. Entonces, cuando ustedes puedan cotizar un servicio logístico, que ya lo vamos a ver a futuro, ustedes también dentro del servicio logístico, ese servicio logístico que ustedes pagan por contenedor, ya está incluyendo este servicio. Lógicamente, en su potestad, ustedes que tienen como exportador pueden pedirle al operador que no lo incluya. De repente, ustedes pueden enviarle el DHL por su cuenta. Pero yo les digo, realmente necesitan contratar un personal. Necesitan hacer que su personal se dedique a hacer esas tareas cuando podría estar haciéndole otras tareas, de repente un análisis de mercado, búsqueda de nuevos clientes, búsqueda de nuevos proveedores. Entonces, esa duda yo sí se los dejo a ustedes, y si me lo piden como consejo, yo les diría realmente que no tiene sentido que ustedes hagan esto. Yo he visto y he podido percibir en algunas empresas que justamente tienen al operador de carga, les dan un buen volumen y aún así ellos deciden enviar sus propios documentos, y lo único que hacen es de que los chicos
o el equipo a cargo tenga que quedarse hasta horas de la noche a veces porque el DHL llega por horas, solamente para poder entregar los documentos, o a veces lo dejan en una recepción, pero ¿cuál es el problema de dejar los documentos en recepción? De que los documentos se pueden perder y yo he visto que se han perdido. ¿Ok? Y la carga llegó a destino y nadie quiso asumir dónde están los documentos y hay que emitir un duplicado de cada documento. No lleguen a eso. Vayan por el camino no más fácil, sino el más correcto. Y el más correcto, a mi parecer, es que también lo deleguen al operador de carga. ¿Ok? Entonces, ya más o menos ustedes tienen un mejor panorama de esta situación. ¿Ok? Y eso en realidad es lo más importante. Entonces, finalmente, ustedes ya tienen aquí una idea más generalizada de quiénes son los participantes. Hace 2 clases vimos cuál es el eslabón, la cadena logística, tanto marítima como aérea. Entonces ya vamos encajando ciertas ideas. Y esa es justamente eh, la tarea que hemos tenido hoy. Y justamente pues también ya ustedes entienden un poco más de lo que realmente puede llegar a ser un operador de carga. ¿Ok? Pero usted, profesor, nos comentó de que los stakeholders son las personas que están alrededor del macroentorno, que están en el entorno no relevante, ¿ok? Pero si es el microentorno interno, porque también hay microentorno externo, si es el microentorno, y dentro de ellos yo asumo que está el recurso humano, el personal humano, el equipo de contabilidad, de exportaciones, de finanzas, de facturación. ¿Por qué lo estoy incluyendo en estos stakeholders? Yo lo incluyo porque yo los considero al equipo de exportaciones como el cerebro de toda la campaña. Generalmente cuando yo trabajo con chicos, para mí es esencial poder percibir que más que conocimientos tengan esa iniciativa, esa proactividad de no contarte solo el problema, sino contarte el problema y darte la solución o una posible solución. Y eso realmente en este rubro suma mucho. Suma mucho porque ya tú estás trabajando con alguien de confianza con quien a futuro le puedes delegar más tareas. Y tú no es que te vas a librar de tareas, sino que te vas a encargar ya y vas a tener más tiempo para ver otros temas. Entonces, el equipo de exportaciones, tal cual como el dueño de la empresa, es su carga. Tú estás trabajando para esta empresa o estás trabajando para ti como emprendedor. Entonces, tú tienes que tener un equipo, tienes que tener una cabeza donde básicamente este equipo, con cada campaña que avance, se vaya afianzando cada vez más. Entonces, ellos tienen que tener no menos conocimiento que la gente de carga, no menos conocimiento que la niña naviera. Tienen que tener el conocimiento tan igual como ellos. Tienen que saber cotizar, tienen que saber de fletes, tienen que saber de certificados de origen, fitosanitarios, coordinaciones con SENASA, tienen que conocer conceptos que se desarrollan durante el carguillo en el packing. Y eso es lo más importante. Entonces, no olviden de que a la carga no es que yo la posicione en un lugar a otro y ahí quedó. Yo tengo que monitorear mi carga. Y eso es importante aquí. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un resumen general de lo que es los stakeholders y básicamente antes de pasar a la sección de preguntas, les recalco algo que, bueno, venía viendo que los chicos me vienen preguntando pues de hace varios días cuál es el horario que venimos teniendo. Hemos empezado este lunes y los horarios son los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde y los días jueves y viernes de 10 a 11 de la noche. ¿Ok? Esas son las horas donde empezamos sí o sí, muy puntualmente, de repente como el día de ayer tuvimos problemas técnicos con el internet y empezamos unos minutos más tarde, pero yo les recomiendo que se conecten desde esta hora, que es lo más importante. ¿Ok, chicos? Bien, entonces vamos a pasar a unos minutos de preguntas para que ustedes puedan pues hacerme las consultas que ustedes tengan en mente. ¿Ok? Leo sus comentarios por el Facebook para poder ir respondiéndoles de manera personalizada a cada uno. Asimismo, recordarles, chicos, de que este no es un horario quizás
tan factible para muchos como si es el horario de 10 a 11, pero recuerden que Camex deja grabadas las conferencias cada día, entonces en el momento en que ustedes tengan el tiempo, puedan retomarlo por la noche y puedan volver a ver las ponencias, porque realmente, como yo les dije, este es un curso de 32 clases, esta es la tercera, donde básicamente cada tema depende del anterior. Yo con gusto, siempre durante las ponencias voy a tratar siempre de recalcar, ¿no?, las ideas más importantes de la clase anterior. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cada hora tiene que ser utilizada al máximo. ¿Okay? No quiero terminar esa hora sin haberle dejado alguna duda o alguna idea que quería contarles pendiente. Y eso realmente es lo más importante. Entonces, a ver, seguimos viendo sus mensajes. Por el momento no hay. Y bueno, les sigo comentando también de que este curso de agroexportación lo que va a buscar finalmente es de que al culminar el curso, ustedes, emprendedores, exportadores, personas que trabajan para empresas exportadoras, incluso operadores de carga, chicos, operadores de carga internacional, conozcan realmente el rubro. Hace unas clases lo mencioné y finalmente, y lo vuelvo a mencionar anteriormente, pues, cuando uno ingresaba al mundo de la agroexportación, realmente este trabajo es tan rápido, requiere tanto tiempo y esfuerzo, de que si uno considera de que va a llegar a una oficina y nos van a enseñar a detalle cada cosa que estamos hablando, definitivamente no va a suceder, no porque el compañero, no porque el gerente sea pues esquivo, ¿no? O no sea un tiempo, sino que realmente hay muchas tareas en el día a día. Acá una tarea y surge otra, entonces es un curso que realmente les va a sumar mucho a ustedes a nivel intelectual y laboral. ¿Ok? Rosa Catherine Arica Shingel. Buenas tardes, Rosa. Rosa nos dice, muy interesante, seguiré asistiendo. Tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre los puertos en los que se puede enviar la carga y cuál sería el más recomendable? Ok, la diferencia, Rosa, básicamente de los puertos es la distancia, porque todos los puertos te van a ofrecer el mismo servicio, un servicio portuario, un servicio de colocación de tu buque, de tu carga en muelle y posterior colocación del contenedor en el buque. Sin embargo, la diferencia aquí va a radicar en dónde estés ubicada, en dónde esté ubicado tu paqui. ¿Ok? Entonces, si por allí yo estoy ubicado dentro de Lima, lo más lógico es que yo embarque por Callao, porque en la locura no voy a pues elegir Pisco. O sea, si de pronto le doy un reporte al área gerencial de operaciones o al área comercial y realmente vemos esos números, sería ilógico. ¿Ok? Entonces tú acá me preguntas pues cuál es la diferencia entre los puertos en los que se puede enviar la carga. Justamente es esa. El servicio te va a salir tan o más barato dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, te doy un punto. Yo acostumbro a cargar por diversos puertos. Según voy analizando, voy haciendo un estudio de cómo va realizando el mercado. ¿Ok? Y este estudio no solamente depende de estadísticas numéricas, sino que es en el día a día, en las conversaciones del día a día con tus otros compañeros laborales o de otras empresas. Ahí es donde tú te vas informando. Entonces, ya teniendo esa visión, si por ahí escuchas que el puerto de X está congestionado y tiene una predicción de congestionarse en los siguientes 3 meses, entonces voy a buscando otras opciones. Yo, por ejemplo, embarco por Callao, por Pisco, porque de esa manera voy descentralizando las tareas. Y eso es lo más importante. Y créeme que, por ejemplo, a veces cuando tú te tomas más tiempo en elegir el puerto, te puedes ahorrar muchos días de energía, de almacenaje, e incluso ni siquiera puedes sentir el estrés laboral de lo que significa pues trasladar el contenedor a un puerto. Que con esto de estrés no me refiero a que sea pues complicado, sino que de todas maneras en el día a día hay cosas que se pueden solucionar y que si yo tomara mejores decisiones previa campaña, de repente ya no los tendría durante la campaña. Recuerden que los puertos trabajan 24/7, trabajan en Navidad, trabajan en Año Nuevo,
Y justamente los feriados, y pregúntenle a cualquier personal que trabaja en este rubro, son los más odiados por todos nosotros, por decirlo así, porque justamente pues son donde se cierran algunas tareas, donde algunos transportistas incrementan sus fletes, ¿ok? Entonces es un tema muy interesante y que se debe tratar tomando decisiones correctas, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, chicos. Nos quedan unos 8 minutos más, donde básicamente, de todas maneras, yo los espero para ver si es que llegara alguna pregunta adicional. Eh, ¿Qué más, chicos? Comentarles otra vez de que los horarios se los presenté hace un momento: lunes, miércoles, viernes de 3 a 4, martes y jueves de 10 a 11 de la noche, ¿ok? Y Camex definitivamente pues deja las ponencias grabadas. Algunas fuentes que yo les puedo invitar a que revisen para que se puedan pues empapar más del tema es algunas fuentes como la de Red Agrícola. Es una revista muy importante. Si tú eres exportador, asóciate a esa revista, porque te llega mensualmente un calendario junto con una revista donde tú realmente puedes revisar cuáles son los avances, no solamente a nivel nacional, sino del país vecino, en Chile, el mercado de California y diferentes otros mercados que están avanzando. Infórmate mucho sobre algunas otras fuentes web como Agronegocios, el diario del exportador, muy recomendado, muy didáctico a la información que nos brindan, sirve mucho para ver el día a día. Definitivamente pues también leer los diarios nacionales como Gestión, donde básicamente salen pues muchos temas importantes del agro, del mundo agro. Y también les sugiero que conversen, que tengan mucho contacto con personas dedicadas al rubro. No hay mejor forma de informarse que teniendo comunicación. Y aunque este tema de la pandemia está limitándonos mucho, yo creo que agendar reuniones como estas suman mucho para mantener ese training que tenemos. ¿Ok? Eso es importante. A ver, Luis Eduardo Castillo Villacorta nos dice: gracias por la respuesta. ¿Quién ofrece más días de energía para los contenedores refrigerados? Ok, la energía es un punto muy importante a tratar. En realidad no hay una opción de puerto, porque en primer lugar quienes te ofrecen la energía van a ser los puertos y también van a ser los terminales extraportuarios, una vez que tú decides a cuál de estos dos stakeholders decides ingresar tus contenedores. Pero finalmente tú puedes llegar a negociar a través de tu operador mayor cantidad de días de energía. Si tú me dices a dónde, yo te diría que lo ingreses directamente al puerto. ¿Y a qué puerto? Va a depender de la línea con la que trabajes. No todas las líneas ingresan a los mismos puertos. Por ejemplo, MSC solamente ingresa a APM, Merck solamente ingresa a APM e ingresa a Pisco y no ingresa a DIPI. Entonces, cada puerto tiene sus propias negociaciones. Pero según la modalidad de exportación que trabajes, por ejemplo, APM te puede brindar hasta 7 días de almacenaje de energía, ¿ok? Y DP World sí es un poquito más limitado en cuanto a sus días de energía que te brinda, porque solamente te brinda hasta 72 horas máximo. Pero vamos a llegar a tocar un punto donde básicamente si tú sabes negociar con un operador, el operador ya no se está quedando con los brazos cruzados. El operador lo que hace es sentarse con los puertos y hacer una negociación entre ellos para gestionar más días. A tal punto de que, por ejemplo, hay algunos operadores que con DP World ya negociaron 6 días de energía, 7 días de energía, y eso en realidad te suma, pero hay que saberlo cuándo usarlo, ¿ok? Porque esas negociaciones que te pueden dar, Luis, básicamente te pueden incrementar tu servicio logístico. Entonces, lo mejor es pedirle al operador de carga: ya, cotízame tu servicio logístico normal y con contrato de algún puerto. Esa es mi recomendación que te puedo dar. Los terminales extraportuarios, por su parte, generalmente te dan de 5 a 7 días de energía, ¿ok? Pero hay que analizarlo bien. Yo te recomendaría usar los terminales extraportuarios para meter contenedores llenos cuando la tecnología lo requiera, porque a veces hay productos que te exigen que antes de ingresar al puerto pases por un terminal extraportuario. Eh, Como el caso de la palta, del arándano, donde le inyectan gases, ¿ok? Entonces, úsalos en ese caso o cuando realmente, pues, veas el puerto muy congestionado.
y la única opción que tengas es meterlo a un terminal extraportuario. En esas dos ocasiones, yo sí te los recomiendo, porque si tú tienes la disponibilidad de ingresar al puerto con un servicio logístico mucho más barato que ingresarlo a un terminal extraportuario, estás duplicando costos, porque finalmente lo que estás haciendo es ingresarlo a un extraportuario y ese terminal te está cobrando al final por un transporte más de trasladar el contenedor del terminal extraportuario hacia el puerto. Y tengamos mucho cuidado porque a veces no pasa siempre, pero ha pasado que a veces no se trasladan los contenedores a los puertos y por ende los contenedores no se embarcaron. Y tú te enteraste no un día antes, no te enteraste ese día, no, te enteraste al día siguiente. Y en ese momento lo que haces es culparlo al operador de carga porque se supone que él debería estar más atento, ¿no? Pero ahí va el plus que le da el exportador, molestarlo para que te confirme que cada día que realmente los contenedores se embarcaron, ¿ok? Entonces eso es lo importante. Espero haber pues respondido tu pregunta, Luis. Bien, chicos, nos quedan 3 minutos más ya para terminar. Entonces, serían pues esos puntos que vamos a tratar. El día de mañana vamos a ver el tema ya mucho más a fondo. De estos stakeholders vamos a hablar uno por día. Vamos a empezar el día de mañana con las líneas navieras y aerolíneas, ¿ok? Vamos a entrar a más detalle, vamos a conocer realmente cuáles son las líneas, el porcentaje de contenedores trabajados, cómo ingresar a buscar itinerarios en cada página web de cada línea, cómo cotizar ciertos puntos de los fletes. Entonces, realmente el día de mañana les recomiendo que se conecten a las 10 porque vamos a tener pues un tema más de cálculos, de algo que quizás es muy teórico, pero ya con esta conferencia lo van a ver más casuístico. ¿Ok? Entonces, eso corresponde al día jueves. El día viernes vamos a hablar más a fondo del agente de carga. Y ya la otra semana, a mitad de semana, vamos a estar terminando con cada participante de esta cadena. Y ya vamos a pasar a temas numéricos, donde vamos a empezar a ver ya un poco más a detalle cómo cotizar mi campaña de frutas. ¿Ok? Eso es básicamente, chicos, lo que hemos conversado el día de hoy. Les doy las gracias básicamente por el tiempo que se han tomado en visitar la conferencia. Les dejo allí mi correo, mi número de teléfono, mi Facebook, mi LinkedIn, ¿ok? Para que ustedes puedan revisarlo, cualquier consulta, cualquier tema de interés con respecto a las conferencias o algún otro tipo de asesoramiento que necesiten. Les dejo ahí mis datos para que ustedes con gusto puedan escribirme y yo con gusto también poderlos apoyar, que es la idea, ¿ok? Entonces, ya prácticamente nos estamos despidiendo, nos queda menos de un minuto y ya pues con eso estaríamos cerrando lo que es el día de hoy. ¿Ok? No olviden revisar pues las páginas que les he recomendado, les va a sumar mucho. Y estas páginas como Red Agrícola, Diario del Exportador, etcétera, les va a ayudar mucho a entender cada vez más conforme avanzamos cada conferencia. ¿Ok, chicos? Entonces, siendo las 4 de la tarde, paso a retirarme y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Buenas tardes, chicos.